¿Qué tal, amigos? Buenos días. Llegó el momento cumbre, el momento clave, el partido decisivo para algunos porque, según otros, y además hoy lo vamos a ver en bastantes vídeos, porque hay que chopear la información para darle la importancia que tiene a cada uno de ellos, porque son completamente independientes, trayendo cosas que tienen todo su sentido y toda su lógica al respecto de lo que pueden ser las próximas horas del Real Madrid. Y de verdad que os animo a que veáis todos los vídeos que vayan saliendo, porque son, como digo, completamente diferentes entre sí, con un punto distinto de lógica y de visión desde las diferentes perspectivas e informaciones que han venido trayendo unos y otros. Ahora vamos a empezar por lo que ocurrió ayer en rueda de prensa y de lo que informó Látigo Serrano en su canal, que es bastante llamativo, porque lógicamente las horas que tiene que estar viviendo Xavi tienen que estar siendo desde luego muy tensas, teniendo en cuenta que incluso algunos dan por hecha su marcha después del partido de hoy, independientemente de lo que ocurra. Pero también os digo una cosa, si hay giro de los acontecimientos, cuidado, porque podría haber un volantazo en el futuro tanto de Xavi como del Real Madrid enorme, ¿vale? Y por cierto, también tengo que anunciaros un acuerdo cerrado, que es la repetición o insistencia de un acuerdo que se anunció y que mucha gente no daba crédito, pero que viene de un periodista que sabe y mucho del Real Madrid, porque además lo clavó. No suele dar informaciones habitualmente del Real Madrid, pero cuando las da, las clava, y vais a saber quién es. Vamos a hablar también de Klopp y vamos a hablar también de la conversación que mantuvieron, o aparentemente mantuvieron, según José Félix Díaz, Vinicius y Florentino al respecto de su renovación. Sabéis que ayer el último vídeo iba precisamente por las demandas de su futuro contrato de renovación, que siempre, como os he venido diciendo, vienen de la mano del entorno, no del propio jugador, y el otro día cazaron al famoso Tata, al representante de Vinicius saliendo de Valdebebas. Esto es lo que os he venido diciendo todo el rato. Por un lado van el entorno de Vinicius y José Ángel Sánchez, que son los que hablan y al que le ponen la cabeza con un bombo constantemente, y por otro, Florentino y Vinicius, ¿vale? Por eso es completamente distinto y por eso vais a escuchar una cosa aparentemente contradictoria, pero que no lo es, ¿vale? Que tiene todo su sentido. Lo primero de todo, obviamente, daros las gracias por seguirnos habitualmente y sobre todo por haceros miembros del canal. De verdad, muchísimas gracias, porque hemos de repente cogido una ola de nuevos miembros del canal y de verdad que os agradezco un montón que le deis esta confianza, porque por una pequeñísima membresía, lógicamente, bueno, pues al final dais vuestro apoyo abierto al canal y bueno, pues al final cuando haya cuando yo note que efectivamente hay una demanda creciente, pues bueno, intentaremos hacer algún contenido específico o regalar alguna cosita para los miembros exclusivamente del canal, ¿vale? Esto por ahí, por un lado. Y por supuesto a los que dejáis los superchats, las donaciones, que a pesar de que YouTube coja su mordida del 50%, siempre es muy de agradecer, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias por el apoyo al canal en todos los diferentes aspectos, porque al final eso ayuda y mucho a seguir adelante, ¿vale? Y por cierto que durante esta semana también os hago el anuncio de que va a estar conmigo Joaquín Maroto, lo único que no sé exactamente cuándo, porque se me ha complicado un poco tema de horarios y trabajo y tal y cual, pero le voy a tener a lo largo de esta semana, seguro encontraremos un hueco. Tengo que escribir a José Félix Díaz también y volverá Tomás González Martín para actualizarnos un poquito más de cosas del caso Negreira, información del Real Madrid y todo eso, ¿vale? Va a ser una semana bastante empaquetada de información y sobre todo dependiendo de lo que pase hoy, ¿vale? Frente al Alavés. Por eso tenemos un día pues glorioso, porque va a ser simplemente espectacular. Vamos lo primero de todo con lo que ocurrió ayer en rueda de prensa. Se lió, se montó, se armó, hubo tensión, hubo caras, hubo respuestas incluso un tanto bordes por parte de Xavi, a las que no estamos acostumbrados, porque hasta ahora la verdad es que Xavi era un tipo bastante afable en las ruedas de prensa, pero desde que se empezó a torcer la relación, automáticamente todo ha cambiado. Pero cuidado, que precisamente cómo maneja o cómo está manejando la situación, podría haber algo completamente distinto, ¿vale? Y podría ocurrir algo distinto, pero de momento las cosas están como están, está muy tenso y vamos a escuchar a Látigo Serrano contando lo que ocurrió en esa rueda de prensa, porque parece que tiene mucho que ver con lo que podría devenir en las próximas horas en el Real Madrid. Aparentemente estaban en la rueda de prensa, bueno, es verdad que estaba un poquito tenso, vamos a poner el último momento de la rueda de prensa, que bueno, vais a ver cómo Xavi está ciertamente un tanto borde en la respuesta, pero ya presagiaba lo que iba a ocurrir minutos después, cuando ya había terminado precisamente la rueda de prensa.
Es decir, no, en el pasado es tirar de estadísticas, igual estoy equivocado, pero mi impresión no es esa. Mi impresión es que el fútbol es exigente y que ha habido incluso otras épocas en las que ha habido más cestas a estas alturas. Última pregunta. Hola, Xavi, aquí Adrián. Esta es la de Arbelo, atentos. Ahí dejo el trabajo para algunos de vosotros para estos días. Yo tengo bastante trabajo, o sea que no me voy a poner trabajo extra. ¿Qué tal? Aquí Adrián Food para el ¿Cómo Yo golpea la quería mesa? preguntarte por Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla, buen amigo tuyo. Es uno de los nombres que se habla estos días como un futurible entrenador del Real Madrid. Yo no sé si tú, con esa buena relación que tenéis, comentáis este tipo de cosas y qué valoración haces al respecto. Gracias. ¿Valoración respecto a qué? ¿Valoración respecto a qué? Respuesta bastante borde. Que Arbeloa ¿A la relación que tengo con Álvaro? No, a la que pueda ser entrenador del Real Madrid él. Yo creo que Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien, pero lo que tú me has preguntado, no hemos hablado más de los jugadores que vienen con nosotros mañana, de eso no hemos hablado absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba un poco de alguna manera la respuesta un tanto seca. Bueno, ya había tenido dos que daban a entender como que, bueno, la cosa lógicamente no estaba yendo por los derroteros, pero estaba claro que la rueda de prensa iba a virar en torno a lo que está pasando y lógicamente a su futuro inmediato en el Real Madrid, que apunta a estar fuera. Pero cuidado, que todavía puede haber un as en la manga y a lo mejor nos encontramos con una sorpresa que mucha gente piensa no puede ocurrir, pero sí que puede ocurrir. Ya os lo digo yo, que a lo mejor hay una vuelta de acontecimientos completamente espectacular. Y ahora viene lo que Látigo Serrano comentaba con respecto a lo que ocurrió justo después. Bueno, fijaos cómo Xavi se le ve visiblemente incómodo ante las preguntas, especialmente esta última de Álvaro sobre Álvaro Arbeloa, ¿no? Y dice exactamente lo mismo que Carlo Ancelotti dijo de Xabi Alonso el año pasado cuando le preguntaron. Dijo, Xabi Alonso está preparado y algún día será entrenador del Real Madrid. Y hoy Xabi Alonso, al menos hoy, en domingo, es entrenador del Real Madrid. ¿Qué ha ocurrido después de la rueda de prensa? Bueno, después de la rueda de prensa, Xabi Alonso se ha marchado, ha dado un portazo que se ha escuchado en la rueda de prensa, y ha empezado a decir, estos me quieren echar, estos me quieren echar. En referencia, evidentemente, a las preguntas de los periodistas. Y ahí yo creo que Xavi se equivoca. Tiene razón en una cosa. Xavi no tiene grandes defensores entre los periodistas. Bueno, esto que va a decir ahora Látigo Serrano está muy bien, ¿vale? Porque de alguna manera te pone en perspectiva con respecto a quién es quién en el juego del periodismo y la relación que tienen con la Secretaría Técnica o con el Departamento Técnico, que es el entrenador, con los jugadores y con la directiva. Escuchad. Y menos aún entre los reporteros que cubren la información del Real Madrid, porque muchos de esos reporteros, de distintos medios, la cadena SER, la cadena COPE, Onda Cero, Que Diario, El Marca, El As, muchos de ellos, no digo todos son amigos míos, muchos de ellos son viudas de Ancelotti. Muchos de ellos tenían una relación estrecha con Ancelotti. A muchos de ellos les caía muy bien Carlo Ancelotti porque Carlo Ancelotti era un tipo entrañable. Y han sido 4 años de relación con los periodistas y por lo tanto muchos de ellos abiertamente le echan de menos. Y no les gusta Xavi porque Xavi es un tipo más serio que Carlo Ancelotti, menos afable que Carlo Ancelotti, menos cercano que Carlo Ancelotti. Un poco da menos juego en las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y eso al reportero por lo general no le gusta. Exactamente, o sea, es que aquí el problema es que Xavi se ha quedado entre medias, ¿vale? Se ha quedado atrapado en el sándwich porque efectivamente los jugadores han intentado hacerle la cama, por un lado, por otro lado la directiva no está contenta con lo que está viendo y luego por otro lado la prensa tampoco le ayuda porque no da juego, no da titulares, no filtra información, no habla con... O sea, yo sé de buena tinta que Carlo Ancelotti, especialmente David Ancelotti, charlaban mucho con los periodistas, ¿vale? Eran mucho más abiertos. Por ejemplo, con el Chiringuito, lógicamente, tenían pues una vía directa, ¿vale? Además, con nuestro buen amigo Giacomo Giacobelis también, que además Giacomo pues estuvo en el canal colaborando, lógicamente, con nosotros, porque yo sabía que tenía buena relación por ahí con el entorno de Ancelotti, además muy, muy cercana y de primera mano. Por eso que son italianos y tal y cual. Entonces, claro, todo este tipo de cosas se acaban con la llegada de Xavi. Xavi es un tío de fútbol estrictamente, y no tiene en cuenta a la prensa, pero Ancelotti, en su infinita sabiduría,
sabe que la prensa era como el cuarto poder, ¿vale? Y lo ha sabido siempre. Entonces, para Ancelotti la prensa es un elemento fundamental. Y Ancelotti, aunque lógicamente no besa ni santifica todo lo que la prensa pueda decir, porque además me consta que cuando estuvo al final de la última temporada, yo recuerdo haber visto algunos mensajes intercambiados con algún periodista y de alguna manera criticándole ciertos artículos o criticándole ciertas opiniones y tal y cual, y además generando algún pequeño terremoto entre Florentino y algún periodista que tiene pues mucha cercanía a la directiva. Claro, pero al final Ancelotti lo que hacía era intentar tener también contenta a la prensa, porque sabía Ancelotti que tener a la prensa contenta es uno de los elementos importantes para continuar en el Real Madrid, para seguir adelante, para que te den vida en el Real Madrid. Por ejemplo, la gran diferencia en mi opinión con Zidane era precisamente esto, que Zidane no cuidaba tanto a la prensa. Zidane, al igual que Ancelotti, sabía gestionar a las diferentes personalidades del vestuario sin volverse loco, con la historia aquella, ¿es un alineador? Pues mira, perfecto, es un alineador con mucho éxito, que ha ganado 3 Champions, una Liga y otros títulos. Pero lo que no tenía tanto en cuenta era a la prensa. Solo utilizó a la prensa para devolverle el mensaje a Florentino cuando se marchó. Pero Ancelotti, que era un tipo ya pues entrado en años y en experiencia y el más laureado de Europa por títulos, evidentemente sabía que la prensa es un factor fundamental y que te tienes que llevar bien con la prensa, man que pierda, como decía aquel lema del Betis, ¿vale? O sea, bien con la prensa a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que puedan decir y a pesar de que puntualmente te puedan criticar o sacar a colación lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que Xavi, al contrario que Zidane o que Ancelotti, es incluso más radical, no es un tipo que viniera para ser gestor a pesar de que se haya convertido o esté intentando reconvertirse a la gestión de personalidades en el Real Madrid, pero no era este perfil de entrenador. Se le trajo porque en teoría se pedía que viniera un entrenador así, a pesar de que Florentino, que es otro muy bregado ya en el mundo del fútbol, sabía que Xavi no era realmente el perfil que el Real Madrid necesitaba. Esto os lo dejo yo porque ya lo he comentado en varias ocasiones, que no era el favorito de Xavi, sino que se trajo porque se entendía que era lo que el Real Madrid necesitaba. Pero a pesar de que los años pasen, Florentino ya lleva en el fútbol 25 años, ¿vale? Y 25 años dan para mucho. Tanto como para saber y ver a la legua el tipo de entrenador que le va a funcionar a tu equipo y el que no. Que no hayan funcionado Mourinho, que no haya funcionado Rafa Benítez, que no terminara de despegar Solari, que Capello después de una liga al final tuviera que salir volando, aunque Capello realmente no estuvo con Florentino en ninguna de las dos. Lo cierto es que ya te da a entender por dónde van los tiros. Que por ejemplo Camacho ni siquiera empezara a entrenar en una de las temporadas que volvió porque se dio cuenta de lo que era el Real Madrid y el Real Madrid no podía abrazar a un entrenador como Camacho por mucho que fuera su figura. Evidentemente ya te da a entender que hay determinado perfil de entrenadores que no pueden o que van a tener muy complicado su trabajo en el Real Madrid por las características que tienen tanto ellos como el Real Madrid. O sea, la rigidez no puede ser un valor dentro del equipo, ¿vale? Porque incluso Mourinho, habiendo dado al Real Madrid la Liga de los Récords, habiendo dado a un Real Madrid que compitió con el mejor Barcelona, al final convirtió el vestuario en un polvorín insostenible. De ahí que al final la ausencia de títulos continentales fuera lo que terminó echándole. No ya solamente la mala relación en el vestuario, sino que al final una liga en 3 temporadas era insuficiente argumento como para mantenerle, ¿vale? Y en la directiva pensaron, mira, lo mejor es cortar caminos y se acabó. Y así se acabó. Y dentro de que, bueno, hay que reconocer que Mourinho pues luego le trajo otras cosas al Real Madrid, le trajo una base sólida que para mí luego funcionó mejor con Ancelotti o que luego funcionó más adelante. O sea, Mourinho probablemente fue de los que más dejó en el Real Madrid, de este tipo de entrenador. Pero históricamente no ha funcionado bien, o por lo menos a nivel de títulos, desde luego está claro que no ha funcionado. Porque si lo comparas con Ancelotti, primer año, ¿vale? La 10ª, Zidane, luego Ancelotti otra vez, pues básicamente te das cuenta, bueno, Vicente del Bosque, ¿vale? Con 2 títulos de Champions. O sea, las cosas son como son. Vicente puede no ser, o Del Bosque podría, o pudo no haber sido un espectacularísimo entrenador, pero es a nivel táctico, pero gestionó lo suficientemente bien como para ganar ligas o para ganar Champions, ¿vale? Y eso ha quedado ahí. Entonces, claro, es cuando te das cuenta de que
al final todo este tipo de cosas son importantes y Florentino las conoce porque las ha vivido en primera persona. Ha vivido a Del Bosque, ha vivido a Ancelotti y ha vivido a Zidane. Y sabe el perfil de entrenador que el Madrid necesita. Lo sabe para estar ahí en la pomada, para estar en lo más alto de Europa y no necesita que al final venga nadie de alrededor a decirle, mira, necesitamos un entrenador súper táctico porque el fútbol ha cambiado. El fútbol puede cambiar todo lo que tú quieras, pero siempre será fútbol. Entonces no es ciencia rocket science, como dicen en Estados Unidos, no es ciencia cuántica o de computación, es algo mucho más simple. Y por mucho que tú te quieras volver loco con la táctica, te puede venir bien en un momento dado puntual, como le vino a Guardiola para ganar una Premier con el City, pero no te va a valer cuando quieras realmente convertirte en una hegemonía o en un club que de alguna manera año casi tras año, no voy a decir de manera consecutiva, pero casi, está siempre entre la final, la semifinal, la victoria, la final, la semifinal, que eso es el Real Madrid de los últimos 10 años, que siempre hemos estado o ganando o en la final, semifinal, salvo la pasada temporada que fue lógicamente bastante más infructuosa. Pero en cualquier caso, Florentino sabe el perfil de entrenador que necesita. Entonces, todas estas cosas que se cuecen dentro de la directiva y de las que os puedo dar buena información porque, lógicamente, aparte de que tenga alguien por ahí arriba, además, ya tengo mucha experiencia, muchos años viendo al Real Madrid cómo trabaja, cómo opera, cuál es la personalidad de Florentino, cuál es la personalidad del madridismo, tomarle el pulso, evidentemente es que es casi de cajón de madera de pino, ¿me entendéis? Entonces, precisamente por eso es por lo que quería comentaros que la situación que está viviendo Xavi, dejadme que os diga, ya os lo voy a comentar en un vídeo, bueno, no en un vídeo aparte, yo creo que os lo voy a comentar ya, ¿vale? Mirad, Xavi ahora solamente tiene una carta, un as en la manga. Y este as en la manga, y os lo voy a revelar aquí para no esperar a otro vídeo y hacer innecesariamente otro vídeo, que lógicamente pues tampoco tendría mucho recorrido. Xavi ahora mismo tiene un as en la manga para revertir completamente la situación. Y es que en esta nueva faceta adoptada de gestor con los jugadores, en la que ha conseguido ganarse a toda la plantilla, ¿vale? Algo que no empezó así. Ahora mismo, lo único que tiene que hacer, lo único, entre comillas, es también saber bailarle el agua a Florentino y a la directiva. Me explico. ¿Os acordáis de aquella imagen de Ancelotti, entrañable, en la que después de ser campeón de Champions, iba y acudía a Florentino y le daba un abrazo y le daba 1000 gracias por haberle dado la nueva oportunidad de volver al Real Madrid y todo esto? ¿Os acordáis? Bien, pues esa es la manera. Esa es la manera. Ancelotti fue un tipo que por mucho que le mandaran mensajes desde la prensa como le hicieron a Zidane o como le han hecho a Xabi Alonso, jamás se hubiera revuelto contra la directiva. Jamás. Jamás. Podría haber estado en desacuerdo. Le dejaron una plantilla corta, sin fichajes, a pesar de que los pidió. No pudo ni en ningún momento se quejó de nada públicamente, a pesar de que luego interiormente dijera esto o lo otro, ¿vale? Pero jamás se revolvió contra la directiva, es decir, se ganó a la directiva. Se la ganó totalmente y él quiere estar vinculado toda la vida al Real Madrid. Toda la vida, incluso cuando vuelva de Brasil. Entonces Xavi tiene un as en la manga y solo este as en la manga le puede de alguna manera traer de nuevo a camino y que continúe en el Real Madrid. La única forma es tratar de hacer con la directiva lo que ha hecho con los jugadores. Es decir, poner en comunión a una parte y a la otra y él al mismo tiempo ser el pegamento de ambas dos. Es la única forma, y ya digo, el mensaje que lanzó efectivamente el Real Madrid el otro día, que lo vamos a ver ahora con el vídeo de Klopp, que por cierto también hay información al respecto de Klopp, precisamente con ese vídeo os vais a dar cuenta cómo, si efectivamente, y la conclusión que vais a sacar, es de que ese cambio radical que hubo en la directiva, de la mañana del jueves vamos a transmitir tranquilidad, a de repente vamos a mandar un mensaje a través de la prensa, José Luis Sánchez y Pedrerol, a decirle a Xabi Alonso que como no gane está fuera, ¿vale? Ese cambio es un aviso urgente de o haces las cosas de otra manera o vuelas, pero todavía hay una última esperanza. Y esta es la carta que tiene que jugar Xavi para poner en comunión a todo el mundo, olvidarse de tantas pamplinas. ¿Os acordáis del artículo de Maroto en el que decía ni bloque medio, ni bloque bajo, ni gaitas o algo así, que hablábamos de él el otro día en Diario As? Pues eso es lo que se le pide, que se convierta, que se transforme, que se reconvierta a gestor
y se olvide un poquito más de la faceta de la táctica, el fútbol, los vídeos y la madre que parió. Una vez ha hecho lo más difícil, que es poner de acuerdo a la plantilla, ¿vale? Que es juntarles a todos en torno a él y que se los tiene ganados. Ahora lo que no debe hacer, lógicamente, es darles tanta confianza como para que le hagan la cama, como ocurrió con Ancelotti, aunque ellos no quieran hacerle la cama, porque si ahora consiguen lo que están consiguiendo, por ejemplo, que les den 2 días libres en Bilbao, si ha conseguido poner a la plantilla en comunión y consigue también hacerlo con la directiva, hasta el punto de que, por ejemplo, gana hoy. Si no gana hoy con el Alavés, no hay nada que hacer, ¿vale? Pero si consigue ganar con el Alavés y efectivamente le demuestra a la directiva que ha cambiado completamente su manera de entender el fútbol, porque el Real Madrid es una excepción hecha, entonces es la única forma de que Xabi Alonso continúe siendo entrenador del Real Madrid. Si no, no va a haber tutía. Como Xavi se empeñe, que ya no lo va a hacer lógicamente porque los jugadores no quieren, tema vídeos, tema táctica, tema, o peor, tema voy a utilizar y me voy a encamar con los jugadores para contestar a la directiva. Es decir, por ejemplo, si Xavi ahora vuelve a contar con Endrick, si Xavi vuelve a contar con Mastantuono, que efectivamente es lo que quiere la directiva, será como lanzar un contramensaje diciendo, vale, estamos en paz, estamos bien, ¿vale? Porque ahora lo que se ha estado mandando desde la directiva es precisamente que, ¿cómo? ¿No pones a Endrick? ¿No pones a Mastantuono? Pues automáticamente mensaje. ¿Cómo? ¿Que te encamas con Guardiola admitiendo su mensaje y aplaudiendo lo que dice? ¡Pum! Fuera. O respondemos con otro mensaje. El mensaje fue otro de los motivos por los que la directiva decidió pegar un giro el jueves y decir, sí, pues espérate que ahora te vamos a mandar a ti un mensaje. Si por el contrario, Xabi Alonso entiende que ahora ya, también congraciándose con la directiva, puede, de alguna manera, bueno, aparte de darle juego a Endrick y darle juego a Mastantuono y tal y cual, puede congraciarse con ellos y ya tener al equipo por un lado, a la plantilla por un lado y a la directiva por otro. Ojo, porque entonces podemos tener un giro de 180 grados. Pero depende de él. Depende completamente de él. O sea, la directiva ya no le cuesta nada coger y despedirle. No le cuesta nada, ¿vale? Absolutamente nada. Pero sí que si efectivamente hacen lo que de alguna manera ellos quieren que haga, no a ver, esto os puede gustar o no. Muchos me vais a decir, pero es que eso no es forma, porque al final tú fichas a un entrenador para que sea él y muera con sus ideas. Bueno, sí y no. Pero si Xavi al final ha terminado renunciando a muchas cosas por encamarse con los jugadores, pues obviamente lo suyo es que se encame también con la directiva y al final sea no un entrenador de fútbol, sino entrenador del Real Madrid, que es algo muy diferente. Como veis, no tiene nada que ver ser un vamos a ver, como decía Maroto, un 4-4-2, un bloque bajo, un bloque medio, un 3-4-3, un gaitas de ese tipo, te lo hace hasta un entrenador de primera red, porque en el curso de entrenador te lo dan y te lo hacen y te lo aplican y sabes cómo aplicarlo y no hay problema. Para eso no te fichas a un top mundial. Tú fichas al que quiere ser entrenador del Real Madrid, no al que quiere ser un superentrenador de fútbol y utilizar al Real Madrid para sus propósitos. El Real Madrid nunca ficharía a Guardiola. Nunca. Nunca. Entonces obviamente no va a fichar a un discípulo de Guardiola o a alguien que pretenda ser un discípulo de Guardiola. El Real Madrid quiere fichar a un Xabi Alonso para que Xabi Alonso sea entrenador del Real Madrid, que no tiene nada que ver con ser entrenador de fútbol en general. Nada que ver. Nada que ver. Si Xavi acepta mi consejo y mi mensaje, de verdad, podrá pegarle la vuelta completamente a la situación. Totalmente. Pero si por el contrario insiste en quiero ser mega entrenador, super táctico, tal y cual, bueno, ya, hombre, si le acompañan los resultados, a lo mejor se salva por ahí. Pero como no le acompañan los resultados, olvídate. Porque de hecho es que eso le pasó a Solari. Solari se lo dijo a Florentino en una comida de Navidad. La comida, por cierto, es mañana, lunes. Le dijo, moriré con mis ideas, literal. Y murió con sus ideas. Y sin embargo nos dejó a todos la sensación de que era un buen entrenador, pero no entrenador del Real Madrid. ¿Veis la diferencia entre ser entrenador de fútbol y ser entrenador del Real Madrid? Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver, ¿vale? Así que nada, vamos a ir ahora con el siguiente vídeo, que ahora sí que es información de Klopp. Y lógicamente viene Ciro López y además le medio abre la puerta, así que no os lo perdáis.